Aquí importante, como vemos en la gráfica, la representación de la arteria carótida interna, cómo asciende hasta ingresar a la base de cráneo, hace su recorrido en el seno cavernoso y da sus ramas hacia las arterias cerebrales anteriores y las arterias cerebrales medias. Aquí en esta gráfica superior vemos al abrir la cisura de Silvio, la cisura lateral, en el fondo la ínsula y cómo están las ramas de la cerebral media dando irrigación al área cortical de la arteria cerebral media, que es mucho más lateral. Y aquí en la imagen derecha vemos el mismo recorrido de la arteria carótida interna, las múltiples ramas que ella tiene para dar irrigación a esta área que es frontotemporal lateral. Muy bien. Y tenemos una proyección de la base de cráneo. Este es un corte al nivel del mesencéfalo. Aquí vemos los pedúnculos cerebrales, el acueducto de Silvio y vemos cómo se relacionan las estructuras arteriales ya con estructuras de los hemisferios y del tallo cerebral. Miren que la basilar, arteria basilar, está anterior al tallo y anterior al mesencéfalo en un espacio interpeduncular y que cuando termina la arteria basilar se continúa por la cerebral posterior tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Vemos las arterias comunicantes posteriores tanto del lado derecho como del lado izquierdo, las dos carótidas y cómo estas dos arterias carótidas se continúan con las arterias cerebrales medias tanto del lado izquierdo como del lado derecho, además de una continuación anterior que son las arterias cerebrales anteriores y una comunicante anterior. Nuevamente describiendo el polígono de Willis, que es el que hemos hecho mención durante toda la conferencia. Nuevamente, ya retirando los hemisferios, solamente dejando las estructuras vasculares. Aquí está entonces la basilar, cerebrales posteriores, comunicantes posteriores y su relación con el quiasma óptico y los nervios ópticos. Vemos cómo están en relación las arterias comunicantes posteriores y las arterias cerebrales anteriores con una comunicación anterior. Esta abajo es una representación de una angioresonancia y esta es la representación gráfica del polígono de Willis. Ahora vamos a hablar del sistema vertebrobasilar o la circulación posterior infratentorial. Ubiquémonos en el espacio. Estaría refiriéndonos a todo este sistema. Nuevamente nos ubicamos en esta imagen. Ya no vamos a hablar sobre la arteria carótida, sino en el lado derecho. Recuerden el tronco brachiocefálico, la subclavia derecha y la carótida común derecha de la subclavia izquierda, como a su vez de la subclavia izquierda están saliendo las dos arterias vertebrales. Miren que estas dos arterias vertebrales ascienden desde que inician en la bifurcación de su arteria vertebral, tanto en su clavia de cada lado, del lado izquierdo y del lado derecho. Estas arterias vertebrales ingresan a las estructuras óseas de las vértebras a nivel aproximado de C6, de la sexta vértebra cervical, y miren cómo ellas van ascendiendo por esas estructuras rígidas óseas de las vértebras hasta llegar al espacio de C1, C2, donde hace una prolongación posterior en forma de S invertida para poder ingresar a la dura madre, a la fosa posterior, unirse tanto la del lado derecho como la del lado izquierdo y formar la arteria basilar. Aquí vemos el recorrido de las arterias vertebrales y su relación con las estructuras óseas cervicales. Y aquí una comparación específica de una visión anterior y una visión anterior, visión lateral de las estructuras de la fosa posterior, el cerebelo y el tallo y cómo se relacionan con las estructuras arteriales
de la fosa posterior. Las dos vertebrales, tanto del lado derecho como el lado izquierdo, que después vamos a ver en mayor detalle, la arteria basilar, la terminación de la basilar en las cerebrales posteriores y las dos arterias comunicantes posteriores. Aquí vemos lo mismo en esta gráfica inferior, pero vemos la arteria vertebral del lado derecho, la del lado izquierdo se unen para formar la arteria basilar y posterior continuar con las dos arterias cerebrales posteriores. Estas son las representaciones gráficas y esta es su interpretación angiográfica. Aquí vemos nuevamente la proyección anterior y en el capítulo específico que vamos a hablar sobre circulación vertebrovascular vamos a ver las diferentes ramas arteriales de cada una de las dos vertebrales, en especial de la arteria cerebelosa posterior-inferior, las arterias radiculares anteriores, la arteria cerebelosa anteroinferior o AICA, las arterias laberínticas, las arterias perforantes en el tallo, las arterias cerebelosas superiores y la terminación de la basilar en las dos arterias cerebrales posteriores con sus comunicantes posteriores. Aquí en el lado derecho ven lo mismo. Aquí veríamos la arteria vertebral, cómo esta arteria vertebral continúa hasta unirse a la arteria vertebral contralateral formando la arteria basilar y por último continuar con las arterias cerebrales posteriores. Aquí es lo mismo, pero en una proyección lateral. Vamos a ver las arterias vertebrales tanto del lado derecho como del lado izquierdo, las arterias cerebelosas posterior-inferiores, las arterias cerebelosas antero-inferiores, las arterias cerebelosas superiores y la terminación de la arteria basilar y continuación en la arteria cerebral posterior tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Aquí nuevamente la representación en una angiografía, arteria vertebral, la arteria cerebrosa posterior inferior, la arteria cerebelosa anterior inferior, que ya es una rama de la basilar. Aquí hay una gran diferencia, las arterias cerebelosas anterior inferiores son ramas de la basilar, las arterias cerebelosas posterior inferiores son ramas de las vertebrales. Las arterias basilares, aquí la arteria basilar, las dos arterias vertebrales que forman la basilar y su continuación en la arteria cerebral posterior. Y por último, la circulación externa, o la circulación de las arterias carótidas externas. Aquí vemos la proyección lateral del cráneo y cómo esta circulación extracraneana va a estar relacionada con la arteria carótida externa que vamos a ver en detalle en el video de carótida externa. Nuevamente, una posición anatómica de las estructuras óseas, tanto del cráneo como de la columna cervical, las costillas, el esternón. Como vemos, tanto al lado derecho como al lado izquierdo, las estructuras de las carótidas internas y como esta estructura arterial de carótida interna se divide aproximadamente entre la tercera y la cuarta vértebra cervical para formar la arteria temporal, la arteria carótida externa y la arteria carótida interna. Y vamos a ver poco a poco en cada uno de los videos las diferentes ramas de la arteria carótida externa, la importancia de la irrigación a estructuras del cuello, estructuras de la cara y unas ramas terminales que van a dar irrigación al escalpo en la región occipital, en la región retroauricular y auricular anterior y sus diferentes prolongaciones hacia el área facial, hacia el área maxilar y las comunicaciones que vimos de estas arterias en el escalpo con la circulación y intracraneana, en especial con las arterias supraorbitaria y supratroclear. Aquí vemos la misma representación gráfica, pero en un estudio real de la arteria carótida externa. Y es importante que esta arteria carótida externa no solamente va a tener, si aquí vemos la arteria carótida, la división entre carótida interna y carótida externa, esta carótida externa va a tener una serie de comunicaciones desde su irrigación externa del cráneo y comunicaciones hacia
vascularización interna del cráneo. Una de ellas es por una rama de la arteria maxilar, que es la arteria meningia media, la vemos aquí representada, la continuación de la arteria carótida interna temporal superficial, aquí cortada, que continúa en el escarpo y aquí tiene uniones con la arteria supratroclear y supraorbitaria, que son ramas a su vez de la arteria oftálmica, que viene de la arteria carótida interna. No solamente eso, sino que de la arteria carótida externa, ramas hacia la región occipital van a dar pequeñas comunicaciones con la circulación posterior, la circulación de la fosa posterior. Aquí, comunicación anterior, comunicación desde la maxilar, comunicación desde la occipital con estructuras intracraneanas. Con esto concluimos los objetivos de los conceptos generales de circulación anterior, circulación posterior y circulación externa.